¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cuándo acabará de mentirnos López Obrador? Ahora resulta, en el colmo del cinismo, que el presidente de la República Mexicana, avalado por 30 millones de votos de los 129 millones de mexicanos que somos, dice que espera la ayuda de Estados Unidos para recibir las vacunas que nos faltan. Entonces, ¿qué es eso de la misión cumplida de la que habló el canciller Marcelo Ebrard a finales de diciembre del 2020? Porque ya habíamos logrado conseguir las vacunas necesarias para vacunarnos a todos los mexicanos. Entonces, ¿por qué estamos de menesterosos internacionales para que nos consideren un país pobre, en la miseria, y que tengamos que pedir ayuda para que nos pongan las vacunas, para que nos lleguen las vacunas? Esta es una de las grandes falacias de esta administración. El hecho de que se han vacunado poco menos de 3 millones de personas en un escenario de 128, 129 millones de mexicanos. Y no son solo los adultos mayores, porque los adultos mayores son 14.4 millones de personas. Es decir, muchos, la mayoría, no ha podido ser vacunada. Y estamos ya a mediados de marzo. Estamos ya a punto de cumplir un año de la primera muerte que se produjo por la pandemia maldita. Y tenemos ya cifras que rebasan los 185,000 decesos oficialmente. Porque recuerden ustedes que hay que multiplicar por el factor que el propio López-Gatell, el subsecretario de la muerte, lo dio como para tratar de entender o hacernos entender que había muchos muertos que no se registraban por su lejanía o bien porque lamentablemente fallecían en sus domicilios y no tenían pues el debido registro de esos decesos. Entonces había que multiplicar, dijo, por 3.8%, lo cual nos colocaría en el primer lugar de muertes y desde luego en el primer lugar de letalidad en el mundo. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Brasil, que son los países que en apariencia tienen más muertos por COVID que en México, los infectados son muchísimos más millones que los que se registran en México, 2.400.000 aproximadamente. Eso quiere decir que se mueren muchos más mexicanos infectados que ningún otro ciudadano de otro país, a pesar de que las cifras sean mayores en número de muertos globalmente. Esos son los crímenes de López Obrador. Los que van del 3.4, que es el nivel de letalidad general universal, al 9%, que es el nivel de letalidad que existe en México. Casi estamos hablando de un 5.6% aproximadamente dentro del porcentaje mundial de muertos que no debieron morir en México por COVID y que murieron por la negligencia oficial. Hoy mismo lo estamos viendo. Hay un puente cercano ya a la Semana Santa y se desbordan los balnearios, se desborda la población, porque sigue estando mal informada, porque el presidente no usa cubrebocas, a pesar de que ya dice haber sufrido la enfermedad de la COVID. Lo dice descaradamente, pero no toma medidas sanitarias adecuadas. También López-Gatell se contagió. El único que no se contagió en esta escenografía montada cada mañanera fue el canciller Ebrard, que estuvo en contacto con el presidente muy cercana, y no tuvo síntomas positivos
de COVID por el momento. Pero, ¿por qué esa necedad tan brutal que está haciendo que haya una tal confusión entre la población? Que muchos crean que ya la pandemia está contenida cuando están llegando nuevas cepas del coronavirus a distintas naciones del mundo y seguramente llegarán a México. En México dicen que no hemos salido de la primera oleada porque nunca se ha terminado esta. En otros países ya hablan de una cuarta oleada de coronavirus. ¿Y qué medidas está tomando el presidente para ello? Ninguna. Como ninguna medida se toma también para evitar la contaminación brutal que sufre la Ciudad de México. Por ejemplo, yo ya he dado mi opinión al respecto, en el sentido de que salir o entrar a la Ciudad de México es verdaderamente un calvario. Por cualquiera de los puntos cardinales que uno entre, las carreteras llegan hacia una especie de agujero en donde se estrechan las vialidades y se multiplican brutalmente los amontonamientos de vehículos, los atascos, como les dicen en Europa, los embotellamientos en México. ¿Y qué han hecho para ello? Han mejorado la avenida Ignacio Zaragoza, que es la peor avenida que existe, yo creo que en el mundo, la peor, llena de montañitas pequeñas que hay que cruzar, porque no se ha dado ningún tipo de mantenimiento, ningún tipo de seguridad a esa zona, que es nada menos la entrada a la capital del país desde el sur. Esta avenida nos hace perder horas y horas, hombre, es decir, las horas que se deberían dedicar al trabajo se pierden en las carreteras y en las salidas de México, de la Ciudad de México a las distintas partes del país. Pero eso sí, se habla de que se construye un aeropuerto en Santa Lucía sin urbanizaciones. Llegar al aeropuerto de Santa Lucía en este momento implicaría de 2 a 3 horas. Y esto no es algo que sea producto de la fantasía, de la utopía. Estamos hablando de la realidad, porque las obras están mal encaminadas, porque el dinero se está gastando en lo que no es necesario. Por ejemplo, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador dejó una obra útil, los dobles pisos, porque se dio cuenta de que ya la contaminación era brutal, de que ya no era posible que siguieran circulando los vehículos por algunas avenidas. Pero los segundos pisos empezaron beneficiando a los que vivían en el sur de la ciudad, es decir, a los que tenían vehículos, que tenían más poder adquisitivo. Luego empezaron a cobrar por entrar a los segundos pisos. En el tramo ya del norte, que arranca desde la caseta de entrada a la ciudad hasta el sur. Ahora hay que pagar por entrar allí o bien seguir en la misma situación que antaño. Pero por lo menos desahogó el tráfico central de la Ciudad de México. El tráfico que va por los circuitos interiores, por el viaducto. Pero no se mejoraron las vías de acceso y sobre todo las vías para salir de la Ciudad de México. Estamos ahogados en la Ciudad de México y salir de aquí o llegar a la ciudad, a la capital, es verdaderamente un calvario. Un calvario que a la larga produce también, pues, enfermedades respiratorias serias, que esas ni siquiera se registran como parte de los muertos de López Obrador. Pero lo que sí se registra es el número de muertos que oficialmente han dado a conocer los que están supuestamente conteniendo la pandemia, pero que no dan ninguna medida para evitar los amontonamientos de personas en sitios vacacionales.
Y ahora que nos acercamos a la Semana Santa, bueno, yo no quiero pensar en un nuevo rebrote de la pandemia, porque además estamos de menesterosos, de limosneros, pidiendo vacunas, cuando se nos dijo que ya habían sido compradas, cuando el canciller habló de misión cumplida porque ya tenía seguras, dijo, las dosis de vacunas necesarias para que llegaran a todos los mexicanos. Y ahora el presidente nos sale con que ojalá que nuestro vecino Estados Unidos se compadezca de nosotros y nos ayude. No nos han dicho nada, dijo el presidente, pero esperamos que nos ayude porque somos sus vecinos y queremos conservar nuestra amistad. Pues no que ya teníamos las vacunas, pues no que ya podíamos controlar la pandemia, pues no es cierto que habían estado los operadores de Morena vendiendo la idea de que gracias a las vacunas debían los viejos y los que siguen, los más jóvenes de otras generaciones, votar por ese partido porque había cumplido con su palabra sin darse cuenta de que en todo el mundo se otorga gratuitamente la vacuna, sin darse cuenta de que los miembros de la clase alta mexicana han ido a vacunarse a los Estados Unidos masivamente, masivamente dentro del pequeño grupo que forman los miembros de la clase alta, claro. Y esto se debe al descuido, a la negligencia, a la mentira, a la parodia constante de las largas mañaneras inútiles que lo único que hacen es poner al presidente en contra de la pared. Porque es claro que los mexicanos no somos tontos y es claro que los mexicanos no somos masoquistas, o por lo menos creo yo que no somos masoquistas, que nos gusta aceptar el dolor siguiendo las instrucciones del presidente de la República a rajatabla. En fin, la pandemia, las comunicaciones, las obras mal encaminadas, siguen construyéndose los tramos del Tren Maya a pesar de que está suspendida ya en varios tramos la obra. Entonces, ¿cómo nos están gobernando? ¿Cuáles son los criterios que se siguen para gobernarnos? Por eso ya se están haciendo los juicios populares. El 21 de marzo es el más importante, el domingo. Ahí el presidente va a ser sometido a juicio popular en ejercicio de la soberanía popular. Mañana hablamos de esto. Pero hoy, como siempre, les digo, no me van a callar, y lo digo con rabia el día de hoy, con cero cobardía.